Bienvenidos todos a Málaga en blanco y negro, el programa en el que hacemos un recorrido y recuperamos imágenes antiguas para entender, para conocer cómo es y cómo era nuestra Málaga. Y para ello, lo primero que hacemos, como siempre, es saludar a José Enrique Sánchez. Bienvenido, José Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un miércoles más y encantado de traer esas imágenes de recuerdo, de nostalgia y que nos sirven para comentar cómo era nuestra ciudad, nuestra provincia. Hoy además nos vamos a trasladar a los años 60 para ver los orígenes de la fábrica Intelorce, y para ayudarnos en este viaje, José Enrique, tenemos a Pedro Morales, que ya prácticamente lo tenemos en plantilla. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Bien hallada, bien hallada. Gracias por incluirme en la plantilla. Pues nada, hablaremos de Intelorce. Sí, sobre todo porque, bueno, Pedro, además, digamos, conocedor de primera mano, porque fue trabajador de Intelorce también durante muchos años. La fábrica de Intelorce, que se inauguró, si no me equivoco, en diciembre de 1963, José Enrique. Sí, se inauguró en diciembre del 63, ya en el 57 se coloca la primera piedra y venimos de una promesa del jefe del Estado en aquel entonces, que visitó Málaga en los años 50, en una posguerra, digamos, en una ciudad necesitada de industria. Y que ya lo vimos también la semana con pasada, Intelorce, ¿no? Por eso, de alguna manera, nos vamos a cruzar del lado de la carretera aquella de Campanilla. Es un salto, porque entonces la carretera era muy estrecha, no es como ahora que son muy anchas. Que tiene muchos carriles. Antes no tenía nada más que dos carriles y el arcén, que muchas veces nos metíamos en él. Bueno, pues aquel proyecto de Intelorce, que yo creo que ya nace mutilado, porque desde el primer momento se le están poniendo muchas pegas. Se pone en marcha el 1 de agosto de 1959, cuando se pone en marcha la construcción. Empieza la construcción, de la cual se encarga una empresa navarra, Huarte y Compañía, en la que se encarga de eso, y empieza la construcción, empieza a construirse una primera parte de la nave de hilatura, que es lo primero que se hace, nave de hilatura, una nave para almacenes, oficinas y alguna pequeña cosa más. Ahí tenemos una fotografía en la cual podemos ir viendo lo que fue al final Intelorce. Eso ya es después de todas las ampliaciones. En esa zona ya se ven ahí la nave grande que hay al fondo, delante de esos bloques de vivienda. Esas viviendas son las viviendas de los trabajadores de Intelorce, y la nave que hay delante es la mitad de hilatura y la otra mitad es de tejeduría. Era grandísima. Esta que hay aquí a la derecha, con esas formas tan raras que parecen dientes de sierra, pero que son una preciosidad constructiva, esa es la nave de acabado. En medio se ve otra pequeña navecita que eran los talleres y almacenes. Delante de eso, los vestuarios. Vestuarios que había para cada uno de los trabajadores. Tenía su taquilla donde depositaba su ropa de calle, y allí se ponía la ropa de trabajo. Y por delante de eso estaban las oficinas generales y ya la entrada con dos estanques, cada uno de los cuales figuraba el escudo de Intelorce. Ahí estamos viendo la fachada principal. Esa es la fachada principal, que es la fachada de la oficina general. Era una preciosidad de edificio, un edificio que hoy muchos arquitectos dirían que era una maravilla, porque seguía las líneas que siguen hoy muchos arquitectos en sus diseños. La recta. Sí, las cisuras, líneas rectas, o sea, la sin curva resaltes, desaparece. sí. Ha desaparecido la curva y aparecen las líneas rectas. La fachada principal albergaba la oficina. Esta parte baja fue la oficina primitiva, aquella que hemos visto en la foto anterior. Fue esa parte baja. Eso los aparcamientos. Fijaros qué cosa más bonita de aparcamiento. Y la luz que tenían tan impresionante, las posibilidades que tenía. Bueno, pues esos aparcamientos que en esta foto que estamos viendo aquí, que debe ser de mediados de los 60, 68, 69... Sí, por el tipo de vehículo, que hay ahí un Gordini. Un Gordini, un varios 400, 4x4... Sí. O sea que ya por los vehículos que hay se puede saber la fecha aproximadamente. Yo creo que es interesante, Pedro, que ese diseño de algo tan, digamos, tan de uso cotidiano como es los aparcamientos, también tienen un diseño muy innovador, muy vanguardista, sí, al igual que esas naves de Sí, no, es que se va en vanguardia. O sea, Intelorce es una empresa que desde el momento en que se piensa hacer Intelorce, se empieza a mimar por parte del INI. El INI mima Intelorce. El Instituto Nacional de Industria mima Intelorce. Porque ve que es una empresa que puede reflejarse perfectamente en el extranjero. Hay un tiempo en el que en Intelorce se llegó a pensar
en montar una sucursal en Nador. Incluso se hizo un presupuesto que se envió a Marruecos, al Reino de Marruecos, para la posibilidad de construir esa empresa, una sucursal en Nador. O sea, la internacionalización de Intelorce, hay palabras que cuesta trabajo decir, ¿eh? Esa internacionalización de Intelorce llega hasta ese punto. Y ese es el pensamiento que se tiene. Mirad la oficina, ese es el hall de entrada a la oficina. El vestíbulo, o hall de entrada, como se quiera llamar. Tenía unas puertas de cristales que eran criminales, porque en aquel tiempo se llevaban un poco las puertas de cristal. Sí. Y se pusieron las puertas de cristal, pero no se dieron cuenta de que aquello o se señalizaba de alguna forma, allí reventaba todo el mundo. Oh, y la gente se pegaba contra Más la puerta. de uno se pegó el Vaya. testarazo contra Claro, la no puerta. estaban acostumbrados a, digamos, a ese tipo de... Claro, de solución, se puso unos adhesivos negros a una altura determinada, Claro, para que la se gente viera los la viera, puerta, claro. porque es que no se veía. Hay muchas anécdotas que contar con respecto a todo esto. Bueno, ahí, en ese espacio que hay junto a la escalera se ponía el árbol de Navidad. Esta es la nave de acabado, a la que antes me refería diciendo que era una claro, maravilla. con este diseño arquitectónico, con esas bóvedas, ¿no? que tenían sí, también sí. su sentido, supongo yo. Es una especie de bóveda y si lo miramos con detenimiento es una semibóveda gótica. Porque fíjate que son dos arcos los que la componen, son arcos los que la componen, pero son unos dientes de sierra construidos totalmente allí in situ. La construcción No es vienen de curiosísima. ningún sitio. Esa es la nave que ahora está aprovechando Mayoral. Mayoral. Sí, porque Esa es la además nave que tiene está una aprovechando. robustez Es en la una construcción. maravilla, una maravilla. Hay un detalle ahí que sí me gustaría indicar. Mira, esas placas que se ven ahí entre el pilar y las cerchas de cubierta, esas placas que se ven ahí que están colgadas, son unas placas de un material especial para que el calor que se acumula en la cubierta no pase al interior. Para intentar mantener una temperatura en el interior inferior a la que se está produciendo en la cubierta. Claro, era una forma de lo que hoy diríamos ecológica de mantener la temperatura interior sin necesidad de aire acondicionado. Lo único que no se construyó in situ fueron estas placas que vinieron, creo que venían del País Vasco, no recuerdo exactamente ya, pero las placas se llamaban Itón. Era el sistema, placa Itón, así la conocíamos allí en Intelorce, placa Itón. Seguimos con la nave de acabado. La nave de acabado era una preciosidad, de verdad. Además, la maquinaria de acabado era una maquinaria totalmente nueva, de diseño muy nuevo, de construcción muy nueva, muy reciente, y daba gusto. Daba gusto, entrar en acabado daba gusto, porque se veían unas cosas nuevas. Es que claro, estamos hablando también hablamos el otro día en Amoníaco de lo que suponía externamente ver esas esfera de almacenamiento, acero inoxidable, como algo, digamos, casi de otra galaxia, y aquí en Intelorce no se veía, pero bueno, fíjate tú la maquinaria tan moderna para la época. Ahí tenemos un cerdán de doble ancho. Era de doble ancho porque llevaba el ancho normal del tejido era 1,60, me parece. Me parece que era 1,60, 1,50, 1,60 el ancho normal del tejido, pero este telar trabajaba 3 y pico. Ajá. Entonces se le metía en medio una cuña para hacer, de una tirada, hacer 2 bloques de tejido. Fíjate. Esos son los cerdán de doble ancho. Y la calidad del tejido que se hacía en Intelorce era fabulosa, ¿eh? O sea, yo puedo decir que tengo todavía guardadas yo tengo sábanas todavía en mi casa. Sábanas y toallas hechas en Intelorce, sí. Y bueno, siguen manteniendo, digamos, esa prestancia y un uso, vamos, es que era una calidad increíble lo que se fabricaba aquí en Intelorce. Esto es la nave de confección y este es el tendido de tejido de tela para el corte. O sea, estas son las mesas de corte. Las mesas de corte con un carrito que iba extendiendo la tela, se iban poniendo y se hacían montones de, a lo mejor, 60 o 70 líneas de tejido. Y sobre eso se cortaba. Había unas máquinas especiales, unas máquinas de corte. Hay que decir que, claro, aquí más de 3.200 trabajadores son los que llegaron a tener turno en Intelorce, las 24 horas del día. Y había, comentaba con Pedro, había muchos trabajadores también que curiosamente venían de Álora, había un servicio de autobuses y entre todos ellos siempre la llamaban la textil, ¿no, Pedro? La textil de la INE. O sea, era la textil de la INE. La textil de la INE. Así era como nos conocía todo. La Málaga provincial nos conocía como la textil de la INE.
Bueno, pues muy bien, por la Testi de la INI, es que estamos nosotros dispuestos a hacer la Testi de la INI. Pues vámonos, si os parece, a ese momento en el que vienen las autoridades a inaugurar de una manera oficial la fábrica y tenemos unas imágenes en vídeo de seleccionadas de cine de esa época y vamos a verlas. Perfecto. Bueno, aquí estamos viendo lo que antes era en fotografía, ese edificio principal, y recordamos que estamos en diciembre del 63, cuando vienen pues, las principales autoridades a realizar la inauguración, ¿no? ¿Tú en esta época estabas ya, Pedro, trabajando en la fábrica cuando se inaugura el 63? Sí. Pasé a Intelorce, de la térmica pasé a Intelorce y empecé a ir a Intelorce el 10 de agosto del 59. El 1 de agosto se empezó a trabajar y el 10 yo estaba de vacaciones y el día 9 me avisaron de que al día siguiente me incorporaba y me tuve que incorporar. En de vacaciones me incorporé. Me chupé toda la construcción en el departamento de construcción. Luego, cuando ya se habilitó y se puso en marcha la fábrica, pasamos a la plantilla de Intelorce, unos cuantos pasamos a la plantilla de Intelorce y ya desde allí ya continué en Intelorce, aunque había un departamento de construcción del INI, que ya no se llamaba Instituto Nacional de Industria, se llamaba Auxiliar de la Industria, AUSINI. Había un departamento de construcción y ese departamento de construcción era el que se encargó de hacer la ampliación de la legislatura, tejeduría, acabado, ya todo lo demás lo hizo. Porque, ¿qué hacías tú exactamente, Pedro, en Intelorce? Yo era administrativo. Ajá. Trabajaba en administración. En administración de servicio técnico, que era poca administración y mucho tecnicismo. Por ahí, entre los que se han visto por ahí anduqueando, hemos visto al que era director de mi servicio, Manolo de Diego Hermoso, que era una maravillosa persona, del cual guardo un gratísimo recuerdo. Y bueno, aquí tenemos el recorrido o visita institucional habitual en este tipo de actos, de estas autoridades recorriendo, ¿no?, todo lo que es el proceso de fabricación. Un día de fiesta, ¿no?, en la fábrica. Fue un 8 de febrero. 8 de febrero, un día que en Málaga es muy celebrado por muchas cosas, pero fue un 8 de febrero cuando se hizo esa inauguración especial. ¿En este momento ya estaban los 3.200 trabajadores o no? Eso se fue ampliando, Pedro. Esto se fue ampliando, Eso son bobinadoras, eso es una máquina. Bueno, el hilo, el proceso del si queréis lo explico concisamente el proceso. El proceso empieza en la flor del algodón, sí, y a base de estirar la flor del algodón se llega a sacar el hilo. O sea, todo lo que se va produciendo es estiramiento. Evidentemente, al principio hay un proceso de limpieza, sí, en el cual, en unas máquinas que se llaman batanes y cardas, se limpia todo de toda impureza y conforme está limpiado se empieza a estirar el hilo, a estirar esa mecha hasta que se forma el hilo. De la carda entra una manta entra de algodón y por la boca sale una cinta. El velo es la manta que entra, la cinta lo que produce. A partir de ahí empieza a producirse, a estirarse, hasta que se llega al hilo que se lleva a la bobina. Curiosísimo. ¿Y de dónde se traía el algodón? Pues venía mucho algodón, venía de Córdoba, la provincia de Córdoba lo aportaba mucho. También venía algodón de Turquía, venía algodón turco, venía algodón de muchos sitios. 3.200 trabajadores que... 3.200 llegó a tener, sí, eran los 3 turnos. Otra empresa de la que prácticamente no queda nada, José Enrique. Pues no queda, bueno, ahora... Queda la estructura, y ahora Mayoral, que digamos, sí pues sí que está... Sí queda. ¿no? Queda el recuerdo. El recuerdo. Sí, pero bueno, responde a esa época de esas grandes industrias que hemos comentado en alguna ocasión, de Citesa, de aquí, de la Textil, de Intelorce. Ese que pasaba por ahí era Manolo de Diego, que era el director de fábrica en aquel tiempo.
Y bueno, pues claro, 3.200 empleos en unos años en el que, digamos, la escaseaba la oferta, claro. pues digamos, era muchísimo, ¿no? O sea, y bueno, 3.200 personas que también, digamos, igual que en Citesa y en otras industrias, forman también, ¿no?, el germen del movimiento sindical también en la época. Claro, claro. O sea, la influencia del movimiento sindical en aquellos tiempos ya es muy importante en Interorce. Y tan importante que el jurado de empresa o comité de empresa, creo que entonces se llamaba jurado de empresa, el jurado de empresa tiene una influencia tal que hasta interviene en toda aquella modificación de funciones que tenga cualquier operario. O sea, por ejemplo, se implanta un sistema de primas. Sí. Entonces, el comité de empresa, el jurado de empresa, tiene que dar el visto bueno a lo que haya estudiado el jefe de métodos del departamento que sea, y tiene que darle el visto bueno. Una vez que le ha dado el visto bueno, lo somete a la dirección y la dirección dice que sí, claro, por supuesto que sí. O sea, empieza a tener una gran influencia el mundo laboral en la dirección y en el ejercicio de la fábrica, de la fabricación. Pues un mundo laboral o un mundo con sus trabajadores que tenemos también imágenes de diferentes secciones de la fábrica en esos años 60 y bueno, pues también de lo que es la parte de comedor, la parte de hilatura y bueno, pues vamos a dar un recorrido ahora ya no con las autoridades, sino con nuestro operador de cámara. Perfecto. Este es una parte del aparcamiento que veíamos antes en Unatán, que es la cantidad de motocicletas. Supongo que, digamos, era una forma habitual de desplazarse hasta... Se ha avanzado en el tiempo y empieza ya a llenarse el aparcamiento. Al final me parece que hay una fotografía por ahí en la cual se ve cómo se ha tenido que ampliar y en la zona donde iba la última ampliación de Interorce, que era en el lado contrario al que ocupaba la actual, la que estamos viendo. En aquella zona se habilita para aparcamiento también, porque ya eso que hemos visto de esos aparcamientos preciosos, eso ya está totalmente ocupado. Eso ya no hay. Y ahí hemos visto como había un espacio destinado a las motos, para que las motos estuvieran a cubierto. Hemos visto fotos, Pedro, digamos, de una gran maquinaria, de unos procesos muy industrializados, pero también había una parte a mano. Claro. Era la confección, ¿no? La confección era la más manual. Confección era la más manual. Y de hecho, confección era la que tenía los métodos de trabajo más estudiados por la oficina de métodos y tenía unas primas de producción bastante buenas, bastante aceptables para aquel tiempo. Tenía una plantilla muy intensa. Yo a mí todas estas imágenes ahí, digamos, de la plancha a mano, de la beta, me evocan a mi madre o a mi abuela. Con la máquina de coser. No, con la máquina de coser y con la empaquetando con la plancha, a mano. Empaquetando, ¿no? A mano. No, empaquetado normal. Claro. O sea, sí, que yo me imagino que hoy en día estas cosas, muchas de ellas ya estarían más mecanizadas, ¿no, Pedro? Posiblemente. Ten en cuenta de que estamos hablando de tiempos en los que la informática prácticamente no ha aparecido todavía en España. El mundo ya, a las ciudades avanzadas, los estados avanzados estaban informatizados en gran parte, pero aquí no. O sea, ese es el comedor. Ese es el comedor. Y ahí es donde celebrábamos nuestra charla al mediodía, nuestro ratito. Mira, Mari Carmen. Esa Pili. Fíjate lo curioso que hemos comentado algunas veces de cuando se ven y en esa imágenes... foto estoy yo, seguro, Sí, porque sí, esa foto me parece que la he hecho yo. Esa foto me parece que la hice yo. Eso nos reuníamos al mediodía. Como ya sabéis, yo soy muy aficionado a la fotografía. Entonces, al mediodía, después de comer, un grupo, que habíamos varios aficionados a la fotografía, entre otros estaba Rafaelito Melero. Rafael Melero estaba allí en Interorce. Y nos íbamos a hacernos fotografías por la zona aquella. Y yo tengo una cantidad de fotografías de toda aquella zona impresionante, de todos los grupos de gente. O sea que y en esa que ha salido ahí ese grupo, pues estoy yo seguro. Porque eso era todos los administrativos, nos íbamos, vámonos, venga, vamos a hacernos fotos, mañana tráete la cámara. Nos llevábamos la cámara con el dinero que costaba entonces. El porcentaje de mujeres era también importante en la fábrica, de trabajadoras, ¿no? Muy importante, muy importante. O sea, creo que lo que le aportó lo más importante que le aportó Interorce a Málaga
creo que fue la participación de la mujer en el trabajo. Creo que fue... La industria malagueña desaparece y en la industria malagueña parece que ya se va a perder todo. Aparece Intelorce, pero no absorbe gran parte de la mano de obra femenina que hay en la industria malagueña, porque la mayoría de aquellas mujeres están casadas y se van a vivir a su vida de amas de casa. Pero hay una juventud que se incorpora a Intelorce, jóvenes de 18, 16, 18, 20, 22 años, una plantilla de mujeres muy jóvenes, que empieza a ser autónoma. Empieza a ser autónoma y empieza a querer ser algo más de lo que estaba ubicada en lo que está ubicada la mujer. Creo que es una de las principales cosas que aporta Intelorce a Málaga. Luego después aparece Citesa, aparece Siemens, aparece otras empresas que también están copadas en gran parte de sus puestos de trabajo por mujeres. Pero la primera que incorpora a la mujer seriamente al puesto de trabajo es el Intelorce. Una estructura que también contaba incluso con hemos visto ahí el comedor, hemos visto también lo que es la zona de aparcamientos, pero teníais también una revista interna, un boletín mensual. ¿Publicaban una revista? Sí, ahí lo tienes, mira. Se llamaba Intelbox. Intelbox, ¿no? O sea, supongo la voz de Intelorce, ¿no? La voz de Intelorce. Intelbox. Intelbox, ¿no? Intelbox. Una revista, bueno, además a color, con cierta profusión de medios, ¿no, Pedro? Sí, o sea, eran un pliego doblado y luego un folio intermedio, o sea, eran 6 hojas lo que tenía la revista. Que incluía las noticias de la noticias fábrica. de la empresa, noticias de la fábrica, comentarios de lo que pasaba. Yo, por ejemplo, escribí un artículo que salió en una de ellas sobre un ascenso del Málaga. Pero es que incluso tenía una editorial, estamos viendo ahí en esta página interior que tenía incluso una editorial, completa, o sea, que era revista. Una estructura periodística completa. Pues, se pudieran leer los comentarios que hay en esa fotografía, en la fotografía de esa revista que tenemos ahí, son curiosísimos, porque ahí aparece la fotografía, ahí abajo. Uy, mira. Mira, planchar bolsillos, eso, idear bolsillos. Eso es pinzas delantero. Sí. Es una imagen curiosa de las plantillas de productividad. Exactamente, la plantilla de producción. Eso es un estudio de método de un puesto de trabajo. Y es el tiempo, fíjate, los tiempos que se concede por prenda. Entonces, para planchar el bolsillo, 16 minutos, 16 entendemos, segundos. ¿No? Y entonces pone número de prenda en 8 horas, 2.731. Es curiosísimo. Sí, sí, además, como decía Pedro, no había, había informatización, claro, y no había tablas de Excel. No, pero escúchame, mirad, si lo miráis tranquilamente veréis que dice arriba provisionales y detrás dice definitivo. Ah, claro, lo que luego realmente se quedó, ¿no? Es lo que yo como jefe de método estudio y propongo. Entonces viene el comité de empresa y el comité de empresa... O el juzgado de empresa dice, no, eso no puede ser, hay que dar más tiempo. Entonces ellos hacen su contraoferta, su contraestudio. Va a la dirección y la dirección lo acepta. Y si bajara la cámara y pudiéramos ver la fotografía, tiene hasta la firma. Bueno, ahí se ve uno de los rasgos de la firma del director de confección. Ese medio arco que se ve ahí abajo es la firma del director, que era Andrés de la Riva en aquel tiempo. Bueno, era un proceso productivo, pero digamos sobre papel previo y claro, para poder lógicamente tener una productividad y una rentabilidad en lo que todas las fases de trabajo que tiene un pantalón. O sea, un pantalón tiene que planchar los bolsillos, pivear los bolsillos, coser las piezas delanteras, poner los bolsillos, pegar botones, hacer... Eso ya es dentro de la etapa nefasta de Intelorce. Sí, esto es un célebre encierro en la catedral, por motivos de reivindicaciones laborales, y es una foto muy icónica porque supuso el primer, gran movimiento sindical, que fue un encierro en la catedral por parte de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasó para llegar a Bueno, lo que pasó es sencillamente se estaba gestionando un convenio colectivo. En el convenio colectivo la empresa ofrecía uno, el comité, el jurado de empresa pedía 2, había que llegar a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo. Ya esto es del año 73, esto ya hay mucha influencia, los comités de empresa tienen mucha influencia en las decisiones de la empresa,
Y las amenazas son grandes, y la amenaza es nos encerramos en la catedral y se encierran en la catedral. Sí, no sé, fueron 3 días, claro, todavía se 5 mantenía días. que era un recinto 5 eclesiástico, días, 5 días, un 5 recinto días se eclesiástico, podía la policía no podía entrar si Entrar, no claro. había No podía permiso, entrar. digamos, del obispo, y bueno, pues ese fue el pulso, y ya digo, fue de las primeras grandes movilizaciones sindicales, no solamente en Málaga, sino en toda España. Eso terminó el 5.º día de huelga. Yo estaba allí, no estaba dentro de la huelga, yo no participé en esa huelga. Me pilló en el bando contrario. Tenía que estar haciendo guardia en la fábrica. Entonces, el último día, yo como miembro de la Junta de Gobierno de la Victoria, teniendo en cuenta que eso se desarrolló en la novena de la Victoria, estaba en la catedral y llegó don Ramón, obispo, y nos dijo a unos cuantos: esta noche se va a tener que desalojar, porque si no, tengo que permitir que entre la policía. Y a las 10 de la noche aproximadamente, la novena terminó a las 9, a las 10 se subió don Ramón al altar y desde el altar le dijo: mira, os hemos acogido aquí el tiempo que hemos podido, pero ya no podemos alargarlo más. Así que os pedimos que, por favor, y evacuó, todo el personal evacuó, sin rechistar, sin la más mínima protesta. Todo Y bueno, y esta fotografía que tenemos aquí, pues fue, digamos, el final de Interlocke. El final de después de todo el fiasco de Orefici y Benetton, pues digamos, pues esta se abandonó, o sea, se cerró la fábrica, se abandonó las naves y quedaron las estructuras ahí a la intemperie durante un tiempo, hasta que ahora digamos, los retomó Mayoral. Y digamos, bueno, pues fíjate, esta estructura de naves tan interiores que estaban, pues ocupadas, hechas a un basurero, pues afortunadamente vuelven a tener otra vida. Pues se nos está pasando el tiempo, José Enrique, si es que prácticamente ya no nos queda tiempo ni para despedirnos prácticamente, bueno, pues como José siempre, Enrique. digamos, apuramos, pero siempre falta efectivamente tiempo, pues, para poder estar comentando bastante tiempo. Pero bueno, seguimos. Venga, la pregunta de esta semana, José Enrique. Pues la hemos comentado también, cómo se conocía popularmente a esta fábrica de Interlocke, pues no solamente entre los trabajadores, sino también entre todos los malagueños. Pues ya saben que si quieren participar en este concurso y ganar esta colección de DVDs, nos pueden escribir al 608-065-028, que es nuestro número de teléfono. ¿Y el miércoles que viene, José Enrique? El miércoles que viene, como estamos en Fitur, Sí. vamos a hacer un poquito de turismo. Vamos a volvernos a los años 70 y vamos a recorrer parte de la Costa del Sol con Luis Callejón, digamos, experto en turismo, y que bueno, vamos a recorrer el año 74 la parte de Torremolinos, Fuengirola. Eso será el miércoles de la semana que viene. Nos quedamos ya sin más tiempo para más. Pedro Morales, José Enrique Sánchez, muchísimas gracias a los dos. Y ya saben, los miércoles en Málaga en Blanco y Negro recorremos las imágenes antiguas de la ciudad. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles.